empecé a hacer day trading teniendo un trabajo completo full time en la construcción. Comenzamos. Alrededor del año 2017 yo conozco esto de las inversiones, que se puede hacer dinero en la bolsa de valores y este mundo maravilloso, ¿no? Entonces empecé a aprender esto de cómo invertir y veía CNBC y en la televisión y todo eso y me emocionaba. Pero yo en ese momento tenía un trabajo, yo trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces era como que algo que me prohibía meterme de lleno a todo esto de lo que eran las inversiones y mucho menos pensar en el trading. Va avanzando el año 2017 y las inversiones que he estado teniendo hasta ese momento van haciendo muy bien. Y sigo investigando y sigo estudiando a través de YouTube, porque yo empecé a investigar de YouTube qué era lo que necesitaba, cuál es el análisis fundamental, qué es lo que yo necesito para hacer una buena inversión, no de esos gigantescos que ponen grandes cosas para verse bien, no, sino que es lo fundamental que yo necesito, las cosas clave para poder hacer unas buenas inversiones. Y en el paso de los meses ya estaban dando muy buenos resultados hasta que me topo con esto que se llama el option trading. Hola, mi nombre es Rafael, soy mentor de Acción Latina en la parte de day trading y quiero contarte mi historia de cómo inicié, cómo fue que pude mezclar estas dos cosas de tener un trabajo full time en la construcción y empezar a dar mis primeros pasos en el day trading. Mi trabajo era en la construcción, en lo que se llamaba, o aquí en los Estados Unidos se le conoce como framing and drop ceiling, que es el levantamiento de las paredes, de las estructuras para colocar las paredes, y lo que se le conoce creo que es como cielo raso, las estructuras de metal, de aluminio metal que se colocan en los techos y después van una especie de pequeños techos que van formando los acoustical ceiling. Y entonces mi trabajo consistía simplemente era de ese horario, desde 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces ya ahí usted puede detectar el primer problema, ya que el horario del mercado va desde las 9:30 hasta las 4 de la tarde. Entonces yo no podía hacer esto del trading de tempranas horas y me quedaba una hora mientras salía del trabajo, porque no trabajaba en un mismo sitio, para manejar y todo ese tipo de cosas hasta buscar el cierre del mercado. Pero algo se me estaba cuadrando y empezaba a darme vueltas todo esto del trading y la información y el poder hacer dinero extra aparte de mi trabajo. Pero en todos estos videos de YouTube y todas las cosas que yo estaba escuchando era de lo importante de aprovechar la primera hora y media o la primera hora de volatilidad del mercado, que va desde las 9:30 hasta básicamente las 10:30, lo que ha hecho que yo hoy en día solamente opere hasta las 11:15 de la mañana. Entonces ese era mi enfoque, esa era mi intención. ¿Cómo puedo hacer yo para tratar de probar esto del trading, que dicen que da mucho dinero y todas estas cosas, si yo lamentablemente no puedo? Pues estoy trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No solamente iba a buscar la forma de aprovechar ese horario de las 3 de la tarde, sino cómo aprovechar la hora importante de la volatilidad. El primer problema que tenía es que generalmente nuestro break o nuestra hora de desayuno era alrededor de esa hora de las 9, 9:15. Mi intención era ver cómo podía empujar ese horario hasta las 9:30, 9:45, y eso eventualmente es lo que hacía. Y mi intención entonces era eso, buscar la forma de organizar, porque yo no trabajaba solo, organizar con los compañeros que pudiéramos tomar ese break, esa hora de desayuno a las 9:40, 9:45. Para mí era empujarlo un poquito más allá, de manera de que me diera chance de sentarme, organizar mi desayuno y ver el horario del mercado a través de mi celular, que eso es otra cosa. Y por supuesto ya estaba consciente de que las operativas que iba a tomar eran esas operativas de scalping, esas operativas que pueden durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos cuando máximo, 5 minutos, todo dependiendo, porque yo me tenía que adaptar al horario de mi trabajo y no es algo que me puedo quedar así acostado viendo la operativa. Estoy a través del celular, ya sé que tengo que ir a trabajar, no estoy en un espacio adecuado como para estar operando, ni mucho menos monitores. Para ese tiempo no era la persona que soy ahorita, no soy el trainer que soy ahorita, pero solamente tenía, creo que era una laptop y mi desktop, que era básicamente tenía 2 monitores y no trabajaba. Mi trading no era como el de ahorita, que tengo a través del nivel institucional, lo que se llama el Smart Money, sino antes mi trading era las simples gráficas, inclusive no conocía ni el volumen ni cómo utilizar el volumen a mi favor, y simplemente era eso, solamente ver la gráfica y tomar operativas en ese momento. Una de las principales desventajas que me ofrecía, o que en ese momento tenía con buscar hacer trading en mi horario de break, en mi horario de desayuno, era eso, que yo no podía estar pendiente de las noticias, yo no podía saber qué pasaba a las 8:30 de la mañana o a las 8:45 de la mañana, porque sabemos que a esa hora hay mucha data económica, el desempleo, o habla alguno de la Fed o en reportes económicos, o inclusive que haya pasado algo con respecto a los analistas, esta parte que le hacen un upgrade o un downgrade. Yo no podía estar, porque el trabajo de la construcción no es un trabajo que de repente estoy en una oficina y puedo estar checando el celular en algún momento. Es una actividad física con tus manos. A veces estaba montado en un lift, en un techo, haciendo cosas que tengo que resguardar mi vida antes de todo eso. Entonces esa era una contra, porque yo hacía mis análisis el día anterior, la noche anterior, decía, bueno, mira, este está en una buena zona importante, posiblemente mañana haga un rompimiento, haga un rechazo, entonces eso es lo que voy a tomar. Pero
no sabía qué había pasado desde la apertura del mercado, desde el pre-market hasta ese momento. Solamente yo era buscar el celular en lo que comenzaba mi horario de break, en mi horario de desayuno, y ver cómo se ubicaba el activo en ese momento, en ese instante que estoy prendiendo mi celular. Y eso ya era algo como que iba en mi contra, iba en mi tranquilidad. Más bien, ya el trading de por sí crea la ansiedad. Ya en ese momento yo tenía la ansiedad porque era adaptarme en pocos minutos para tratar de buscar una operativa y tratar de sacar algún tipo de beneficio. Entonces ya les comenté que esto lo estoy haciendo a través de mi celular, algo que no me parecía muy cómodo, pero como les digo, en ese momento no estaba tan adaptado a la información que yo recibo de varios de mis monitores. No es el hecho de que uno teniendo bastantes monitores uno se va a ver más interesante o más cool, no, nada de eso. Pero sí yo trabajo con varios monitores y en cada monitor tengo información sobre todo lo que les estaba comentando anteriormente, que es lo del flujo institucional. Entonces me gusta trabajar, mi trading hoy en día se basa en eso y me gusta ir trabajando por donde van lo de las famosas ballenas de Wall Street. Entonces tenía mi análisis del día anterior, no sabía qué había pasado durante todo el pre-market y empecé a hacer mi trading alrededor de las 9:45 de la mañana con tan solo media hora para hacer trading, para desayunar, para descansar y volver al trabajo. Iban pasando los días y entonces en ese pequeño lapso de tiempo, que a veces eran 25 minutos, media hora en su máximo, me estaba haciendo 50, 80, 100 dólares. Entonces era adicional y entonces ya mi mente empezaba a viajar y me decía, bueno, el Rafael de acá me decía, bueno, pero si te estás haciendo 60 en 20 minutos, media hora, y tú ganas 120 dólares al día o ganas 240 dólares al día o ganas 300 al día, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, tiene que haber una forma, y eso era lo que viajaba en mi mente y eso me creaba más ansiedad y me creaba más inquietud por querer aprender esto del trading a medida que iban pasando los días. Y eran operativas rápidas, eran operativas que traje en el celular, se valorizaba y bueno, ya boom, entonces querías vender. O yo muchas veces entraba a una operativa a las 9:35, ya yo estaba dentro del mercado y trataba de estirar eso lo máximo hasta las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana siempre viene algún tipo de fluctuación interesante en el mercado, pero yo buscaba hacer eso. Entonces si tomábamos el break a las 9:30, ya a las 10 tenía que estar saliendo de la operativa, porque la opción que tenía para no salir de la operativa era colocarle o un OCO bracket, pero sabía que la operativa podía tener mucho más potencial, o podía colocar un trailing stop, pero por el simple hecho no de que la gráfica me estaba diciendo que era hora de hacerlo, sino que ya me tenía que levantar a trabajar. Entonces poco a poco fui descubriendo el potencial que tenía esto del trading, sobre todo el day trading, en cuanto a tratar de obtener algún tipo de remuneración, algún tipo de beneficio diario, pero en tan poco tiempo. Yo trabajaba 8 horas y el beneficio que estaba obteniendo era en 25-30 minutos. En el 2018 llegué a obtener en una semana, operando esos 25-30 minutos diarios, más de lo que yo ganaba en ese sueldo en esa semana. Entonces yo decía, aquí está pasando algo, tiene que haber una forma de que yo pueda adentrarme en este mundo. Recuerdo que yo tenía una operativa con este activo que se llama Boeing, y yo entré, ese día tomamos el break un poco tarde, el descanso lo tomamos alrededor de las 9:45, casi 9:50 de la mañana. Ya yo había entrado en la operativa en ese momento. Yo tuve que vender la operativa alrededor de las 10:25 de la mañana. La vendí, tenía un profit de casi unas ganancias como alrededor de 200 dólares. Estamos hablando un rango de tiempo de media hora y está a 200 dólares. Ese activo, si yo lo hubiera mantenido o hubiera seguido el plan en cuanto a la gráfica y todo esto, me hubiera dado unos beneficios superiores a los $1000 en un solo día. Me acuerdo que yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa, bueno, mira esta operativa que hice el día de hoy, si hubiera hecho esto, posiblemente lo hubiera dejado, hubiera obtenido un beneficio mucho mayor. Cuando digo eso, no es el si hubiera, porque el si hubiera no existe en el trading, en las inversiones en el trading no existe. Pero yo en ese momento yo todavía no tenía ese conocimiento del trailing stop o de un OCO bracket. Yo estaba empezando simplemente a niveles de YouTube. Simplemente yo agarraba, me estoy ganando 200, boom, lo vendía. Entonces, pero eso seguía maquinando en mi cabeza, seguía dando vueltas en mi cabeza el potencial inmenso que a la larga podía tener el day trading. Pero por supuesto todo no era color de rosa a medida que iba ganando, y eso fue, estamos hablando del 2017, 2018, inicios del 2018, y a medida que iba ganando y iba teniendo beneficios diarios, también buscaba la forma de forzar una entrada. ¿Cómo era forzar una entrada? Para mí en ese momento, ir al baño. Y si tenía que ir al baño, entonces rapidito me metía en el celular y buscaba algún tipo de operativa. Forzaba una operativa por esa ansiedad de querer entrar al mercado, porque bueno, en la mañana en pocos minutos me hice 50, 60, 100, 150 dólares. Voy a buscar un poco más, si se puede. Entonces ya se mezclan estas emociones, esta ansiedad y este ego, porque generalmente cuando estamos comenzando y estamos ganando dinero, se nos sube el ego, no la inteligencia, se nos sube el ego. Bueno, me puedo hacer mucho más dinero y creemos que vencemos el mundo. Y por supuesto esas operativas que yo forzaba siempre salían mal. Sabía esto del trading, escuchaba en YouTube y en todas las cosas de que había gente que vivía del trading, había todo esto, más ellos no hablaban la forma como tal o como lo que
verdad pudiera hacerse. ¿Por qué? Porque esto de vivir del trading tiene que adaptarse a cada una de las personas. Primero, no es algo rápido. Segundo, el vivir del trading puede ser los beneficios que el day trading o que el trading en general te puede obtener. Porque si tú eres una persona que vives alrededor de con $4,000 mensuales en tu vida normal, el day trading, al tú alcanzar esos $4,000, $5,000 mensuales, básicamente estás viviendo del trading. Por supuesto, el trading es un ambiente de probabilidad. Pero yo en ese momento sabía que se podía hacer algo. Yo no tenía en ese tiempo unos ahorros como para decir, bueno, déjame irme a hacer day trading completamente y tengo esto para un backup, un respaldo, ¿no? Yo sabía que se podían hacer grandes cosas, pero yo no podía abandonar mi trabajo porque no puedo dejar todo tirado e irme al day trading o irme al trading, algo que apenas estoy comenzando. Y aún así, el hecho que me está dando esos beneficios no me impulsaron, y eso ya lo hablo personalmente, no me impulsaron a tomar esa decisión. Bueno, déjame hacer un plan, déjame, a partir de ahora voy a ahorrar solamente, voy a ahorrar dinero, voy a guardar un año de lo que estoy trabajando, 2 años, y me voy a dedicar a eso. No, yo no lo hice de esa forma, yo lo hice de una manera totalmente diferente y casi que obligada. Ya cuando le estoy hablando de que era casi obligado es porque simplemente ya en el 2018, en el 2019 me acuerdo, ya me hicieron una cirugía. Esa cirugía, la recuperación se complicó un poco, después todo se complicó, me tuvieron que volver a operar, y el punto fue que entonces ya no pude volver a la construcción, sino que bueno, ya había, como me había dicho mi esposa, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Aprovecha el break, el descanso que estás teniendo de la recuperación de todas esas 2 cirugías y métete de lleno con todo esto. Y entonces ahí empecé a darle completamente. El punto es que quiero dejar claro es que no fui tras ese sueño que yo sabía que se podía luchar, o no me preparé, sino simplemente a través de una situación médica me llevó de manera obligatoria a lo que estoy haciendo ahorita, que es cumplir mi sueño. Pero muchas veces tenemos que prepararnos muy bien, porque mis primeros años, generalmente lo que fue todavía ese 2019, metiéndome de lleno, que no tenía esa base para prepararme tan bien como era todas las cosas. Una organización, sobre todo en esta área de las inversiones y el trading, no te estoy recomendando que dejes tu trabajo, eso me parece un error garrafal, pero sí hay que prepararse. Entonces, como seres humanos necesitamos entender y visualizarnos qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres seguir trabajando donde estás trabajando por 30, 40 años? ¿Te vas a jubilar a los 67, 68 años? Todo depende. O posiblemente crear un plan, guardar una cantidad de dinero, guardar lo que estás ganando ahorita, guardar esa cantidad de 2 o 3 años de ese dinero, buscar la forma de guardarlo, obteniendo otros trabajos, haciendo cualquier cosa, y luchar por ese sueño que tienes para ver si trabaja, porque una vez que trabajes, entonces ya te liberarías de todas esas cosas. Entonces ya no vas a estar hablando de un retiro de los 67 años, sino puedes hablar de un retiro de los 35 años o a los 40 años, porque te tomaste ese tiempo. Pero eso va en la personalidad de cada quien, eso va en la visión de cada quien, y por supuesto no todos tenemos los mismos recursos, porque yo lo puedo comentar de que bueno, que vayas y ahorres 2, 3 años, pero realmente con la situación que estamos, el nivel inflacionario, sobre todo aquí hablando de los Estados Unidos, es algo como que no es nada fácil. Entonces mi función con esto es simplemente, quiero hablar de todo eso, que se ha podido, vean cómo inicié yo en el trading, el forzar las cosas muchas veces no sale bien, el que tomaba beneficios no quiere decir que era lo que estaba haciendo lo mejor, porque pues después cuando yo empiezo full time, ese primer año del 2019, tampoco fue que me fue muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaba enfocado, no estaba en esa adrenalina de que tenía que forzar la operativa y salirme en ese momento, porque faltaba esa parte de la educación. La recomendación es que no dejes tu trabajo, porque si tú dejas tu trabajo, primero me parece algo sumamente arriesgoso y equivocado. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú vas a esta parte de las inversiones o el trading, vas a tener esa presión de querer hacer ese dinero que cubría tus necesidades básicas en el trading. Eso le pone un peso totalmente extra al trading, que ya de por sí trae la ansiedad, trae la presión, trae todo este sistema que sinceramente no es innecesario. Ya te vas a ver forzado a posiblemente asegurar operativas o a no entrar en operativas por ese miedo, y sin hablar en que puedas tener un inicio totalmente malo o que tengas una racha negativa. Entonces, ¿cómo vas a hacer en ese momento? En cambio, si tienes un trabajo fijo y puedes buscar la forma de equilibrar estos horarios, vas a tener lo que llaman esa prueba y error. Prueba y error, puedes ir alimentando tu cuenta cada vez que ese error se haga más frecuente, pero vas a seguir avanzando en el trading, porque de eso se trata. Recuerda que el trading es un sistema de probabilidades. Aquí entramos con la probabilidad de que un activo, de que una empresa pueda irse a nuestro favor, pero también está la probabilidad de que se pueda ir en nuestra contra. No te estés enfocando en estos gurús de YouTube que te dicen que todo es fácil, que todo eso. No, porque es que el trading tiene una parte psicológica muy importante, una presión psicológica, una presión emocional muy importante que simplemente no la vas a encontrar en ningún lado. El trading es ese trabajo o ese empleo o esa carrera que muchos creen una cosa, pero es totalmente
totalmente distinta, que claro, que te puede dar unos grandes beneficios económicos, pero va a sacar lo mejor y lo peor de ti. Como decía un gran analista e inversionista de Wall Street, el trading, sobre todo el day trading, va a sacar los demonios internos que tenemos cada uno de nosotros. Tienes que estar atento con todo eso. Esto solo que quería compartir mi historia porque yo conozco muchas personas que están iniciando en este mundo y posiblemente quieres buscar una salida rápida simplemente por el hecho de que estás viendo los resultados de otras personas, pero tú no conoces lo que ha pasado a esa persona. En mi caso, muchas personas no conocen lo que yo pasé el 17, 18, 19, inclusive el COVID, que fue un año bien difícil por la alta volatilidad. Nunca la había vivido, una volatilidad de casi 60, 70 puntos, 80 llegamos a estar. Mantén todo eso, ten las recomendaciones que te estoy dejando, trata de mantener tu trabajo, trata de educarte, búscate un mentor, búscate una comunidad, aprende, practica, tienes cuentas en demos para que vayas practicando día a día, y cuando ya entonces te sientas completo, te sientas bien para meter esa parte psicológica en una cuenta real, entonces trata de ir poco a poco con poco capital, de manera que vayas conociendo lo que es estar dentro del mundo real de Wall Street. Si te gustó este video, no te olvides de regalarme tu like y suscríbete a nuestro canal si no te has suscrito todavía, porque semana a semana seguimos trayendo grandes informaciones acerca de trading, inversiones, motivación, para que estés en el mundo de la bolsa de valores y puedas obtener grandes beneficios de él. Mi nombre es Rafael, nos vemos en la próxima entrega.